Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a abrir la palabra del Señor. Que Él esta mañana nos pueda bendecir con su palabra. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta mañana para darte la gloria y la honra, porque tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a abrir tu palabra. Permítenos edificarnos, Señor, en esa palabra bendita que nunca pasará, que siempre será tan actual y mucho más actual que cualquier diario que está por salir. Gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra. Dirígenos en este tiempo. Abre nuestros oídos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así: Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta mañana vamos a observar tres palabras en este texto de parte del Señor para nosotros. Y lo primero que debemos observar es que Dios tiene una expectativa con cada uno de nosotros. Dios está a la expectativa de cómo vamos a ir nosotros desarrollándonos en el lapso desde que le hemos conocido hasta la venida del Señor. Así como nosotros tenemos expectativa con nuestros niños, cuando tenemos nuestros primeros hijos, tenemos alguna expectativa. Este niño quiero que sea tal cosa, y deseamos y procuramos darle todas las herramientas, toda la educación necesaria para que aquel niño pueda tener una meta luego. La expectativa que Dios tiene para con nuestras vidas, ya lo dijo el apóstol también, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Por eso en esta mañana hay tres palabras que nos van a ayudar a llegar a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Lo que Dios espera de nosotros es que seamos hijos, que siempre estemos firmes, que seamos hijos suyos, que estemos firmes en la palabra que hemos escuchado. Firme tiene el sentido de algo que no se mueve, de algo que está bien establecido, algo que está bien arraigado, firmeza. Así como cuando se construye una casa, no se construye primero las paredes. Lo primero que se construye son las bases, porque son las bases las que le van a dar la fortaleza a esa vida. El cristiano debe estar bien fundado sobre la base de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso le dará firmeza a su vida. Nadie puede poner otro fundamento, dice la Escritura. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Jesucristo es el único fundamento. Nuestra vida debe estar arraigada y cimentada y dependiendo de la vida de Cristo. La palabra firme en el original tiene que ver con la connotación de algo que no se mueve, algo que ha sido bien establecido. Muchas veces, como cristianos, vamos a vivir circunstancias en el día a día que probablemente nos quieran mover de nuestra fe, que probablemente nos quieran mover de la convicción de lo que enseña la palabra de Dios. Y eso lo vamos a vivir en el día a día. Eso lo vamos a ver cada día en nuestras vidas. Pero es interesante que el Señor ha establecido que nosotros podamos vivir en la firmeza de la palabra del Señor.
Cuando usted busca en el Salmo, fíjese, por favor, Salmo 92. Salmo 92 dice, ¿lo encontró? Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El cristiano que está fundado en la palabra del Señor, va a decir el salmista, es como esa palmera que ha sido sembrada y que está creciendo. El justo es como la palmera, dice. El cristiano que está firme es como la palmera. Y es interesante observar cómo es la palmera frente a las diferentes circunstancias de la vida. Usted puede ver en las redes sociales, en el internet, buscar las tormentas, y en lugar donde hay tormentas hay palmeras, y las palmeras van a estar así, llevadas por todo el viento, la tempestad que se ha generado, pero sin embargo no son arrancadas las palmeras. Y hay un detalle en las palmeras, ¿por qué no son arrancadas? ¿Sabe por qué? Porque sus raíces son profundas. Sus raíces están bien cimentadas. Dice que la palmera es una de las plantas, de los vegetales, que cuando es sembrado no se alimenta de la humedad alrededor, no, sino que su raíz va en busca de corrientes de agua internas. Se nutre no de humedad, sino se nutre del agua viva que fluye por debajo de la tierra. Y Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El cristiano que está bien cimentado en la palabra de Dios se nutre de Jesucristo. Y sus raíces van a ser profundas. Y esto va a hacer que cuando venga la tempestad, no lo arranque. Va a estar firme. Va a estar inamovible. Es más, si usted también ve, las palmeras normalmente se suelen poner en los desiertos, ¿no es cierto? Como oasis. Se supone que en el desierto no hay agua, pero porque la característica de la palmera es buscar la profundidad de las aguas, es que puede sobrevivir. Cuando nuestras raíces están fundadas en la palabra de Dios, como lo enseñó el Señor Jesús acerca del hombre insensato y el hombre sabio, que debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, eso va a traer firmeza a nuestras vidas. Eso va a traer que nuestra vida sea una vida que no se mueva de sus convicciones. Porque en el día a día vamos a ser tentados para que nuestras convicciones se quiebren. Por allí alguien tienes que hacer algún trámite y te dicen esto va a demorar tantos días. Pero si quieres que lo agilice, mira, arreglemos de esta manera. Muchas veces nuestra fe va a querer ser movida por alguna conveniencia que nos ofrezcan. Pero lo que Dios espera de usted y de mí es que seamos firmes en las convicciones que brotan de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que los demás vean nuestras buenas obras. Eso es sinónimo de firmeza en la palabra de Dios. De que estoy yo regido por los principios de la palabra de Dios. Porque en mis propios medios, en mi propia manera de vivir, yo no voy a vivir siendo ejemplo de nadie, porque soy humano y soy pecador.
Pero si yo voy a ser ejemplo, lo voy a hacer porque el recurso de la palabra de Dios me lo da. Jeremías capítulo 15, versículo 19, fíjese lo que dice, versículo 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Estar firme significa vivir los principios día a día en nuestra vida. La iglesia del Señor debe ser una iglesia firme en los principios de la palabra de Dios. En el escrito está, en el solo Biblia, solo palabra de Dios. Y eso hará que la iglesia sea contundente. La promesa es, ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, porque está en la firmeza de la palabra de Dios. Una segunda palabra que dice el apóstol es, estad pues firmes y constantes. En la Biblia tenemos muchos hombres como ejemplos de constancia. ¿Se acuerda usted de Noé, al cual Dios le dio un encargo de construir un arca? No había ninguna nube, no se avisoraba lluvia. La construcción del arca no duró un día ni una semana, duró mucho tiempo, pero allí él constante y obediente a lo que Dios le había dicho. ¿Se acuerda usted de José? José, el soñador, que fue vendido por sus hermanos, fue puesto en la cárcel, sufrió muchas cosas, pero sin embargo José entendía que Dios estaba gobernando en esos momentos que él pasaba estas cosas. Cuando se encuentra con sus hermanos, él les dijo, porque para preservación de vida me escogió Dios. Él entendía los propósitos. Cuando entendemos los propósitos de Dios, nuestra vida va a ser una vida con mucha constancia. La constancia viene como sinónimo de la perseverancia. Qué difícil hoy día es ser perseverante. Estamos invitados por muchas cosas. Nos desanimamos muchas veces porque las cosas no suceden como queremos. Pero en la vida cristiana, el desánimo no debe contar, porque tenemos las suficientes herramientas. Y es más, tenemos la compañía de un Dios que está con nosotros. El que nos dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo siempre te ayudaré. Esto debe hacernos ser cristianos constantes. Una de las armas más poderosas que usa el diablo es el desánimo en el creyente. Lo contrario a ser constantes, desánimo, inconstantes. Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice, sed sobrios. Ojo, dice, sed sobrios. Sed sobrios significa estén atentos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, versículo 9, resistid firmes en la fe. La constancia la va a querer quitar, robar el diablo. Pero la constancia es producto de que yo estoy firme en la fe en el quien he creído yo. Si yo sé que es Dios quien tocó mi corazón, que es Dios quien vino a tener un encuentro conmigo, Dios continuará esa obra. Por eso decía Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. A pesar de las circunstancias, Dios seguirá obrando en nuestras vidas. A pesar de lo que vivió José, vendido por sus hermanos, maltratado, injustamente acusado, pero la mano de Dios estaba con José. Aún si hablamos de Job, un hombre que sufrió mucho,
un hombre que vivió en carne propia los peores dolores humanos. Y digo los peores dolores humanos porque hasta ahora no hay nombre que catalogue al perder a un hijo, a una hija. Cuando uno pierde un padre, se convierte en huérfano de padre. Cuando uno pierde una madre, se convierte en huérfano de una madre. O cuando uno pierde esposo o esposa, se convierte en viudo. Pero cuando uno pierde un hijo, ¿en qué se convierte? No hay palabra que lo defina. Sin embargo, Job, habiendo perdido a sus hijos, a todos sus hijos en un solo día, él se mantuvo firme en el Dios en el que había creído y dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Las circunstancias no deben hacer que nuestra fe se tambalee. Cuando las circunstancias quieren hacer que nuestra fe se tambalee, recuerde que es el diablo buscándole devorarle a usted. Pero el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 31:6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjense, no temas, Dios está contigo. Pero ¿por qué me pasan estas cosas? No temas, el Señor está a tu lado. Yo estaré contigo todos los días. Salmo 23, ¿se acuerda? Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El diablo quiere desanimarnos, desalentarnos, y eso nos hace muchas veces no ser constantes. Quizás hasta hoy, ¿cuánto has sido de constante en las cosas del Señor? ¿A cuántas reuniones convocadas tú has sido constante? Dios quiere que tú y yo, como hijos, seamos constantes. Apocalipsis 2:10 va a decir: no temas en nada lo que vas a padecer. Posiblemente el diablo eche a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Hay un hombre llamado Winston Churchill que en uno de sus mensajes, la gente esperaba un mensaje apoteósico, un mensaje arrollador, pero sin embargo él salió y solamente dio 3 palabras en ese mensaje en plena guerra. Él salió y se dirigió a la multitud y dijo 3 cosas, como esta mañana, 3 palabras. ¿Sabes qué dijo? Dijo: no te rindas, nunca, nunca, nunca. Terminó su mensaje. No te rindas, nunca, nunca, nunca. Sé fiel hasta la muerte. Sé constante, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y una tercera palabra, dice el apóstol Pablo a los Corintios: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. El cristiano es una persona que debe estar en constante crecimiento. No hay cristiano que deba quedarse en ese estado en el que está ya. El apóstol Pablo dice: no lo he alcanzado todo. Todavía tengo algunas cosas para adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya todo, sino que prosigo a la meta. El apóstol Pablo entendía que seguía en crecimiento, aún siendo el apóstol Pablo, siendo el hombre que probablemente ha subido a los cielos.
siendo el hombre que ha recibido visiones de parte de Dios, un encuentro personal con el Señor. Pero con todo eso él no dice, ya lo logré todo, ya está bien, suficiente, soy excelente cristiano. No. Él decía, el crecimiento en la vida del cristiano es algo que muestra su condición espiritual. En este término no se refiere a un crecimiento físico, se refiere a un crecimiento espiritual. Lo normal en la vida cristiana es nuestro crecimiento. Ya hemos leído en el Salmo 90, el justo florece como la palmera. Cuando usted ve una palmera, la palmera puede tener muchos años. Y aún hay palmeras que por fuera están todas maltratadas, desgastadas, viejitas, se les nota. Pero si usted se fija y sigue el tronco de la palmera, en la parte de arriba sigue reverdeciendo y sigue llevando fruto. Y siempre la palmera crece hacia arriba. Y es arriba donde tiene sus frutos. Hay muchos cristianos que nos preocupan porque pueden tener 10 años de cristianos, pero un año repetido 10 veces. Eso no es crecimiento. Crecimiento es cuando yo dejo de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Lo que dijo Jesús, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y para yo poder hacer la voluntad de Dios, necesito de 2 herramientas. ¿Cuáles son? 1, leer la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien en todas las cosas que hagas. El Salmo 1 va a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La lectura de la palabra de Dios trae crecimiento a nuestra vida. Dice así también Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a dar crecimiento a nuestra vida. La palabra de Dios va a transformar nuestra vida. Y cada vez seremos mejor, no para nuestro orgullo, sino para la gloria de Dios y para testimonio de otras personas. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. El Salmo 119, 105 va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. La palabra de Dios nos va a iluminar el camino en donde vamos a andar y nos va a hacer que avancemos en conocer al Señor. El Señor Jesús le dijo a la gente, ustedes pecan porque ignoran las Escrituras. Cuando ignoramos las Escrituras, estamos más susceptibles a todo tipo de pecados. Pero la palabra de Dios es la que va a perfeccionar nuestra vida. La palabra de Dios. Pero también hay otra herramienta. La segunda herramienta importante para el crecimiento es la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Santiago va a decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es a través de la oración en la que yo me puedo acercar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes quién soy yo. Ayúdame, Dios. En la oración yo hablo con Dios. En la lectura de la palabra, Dios me habla a mí. Y al tener estas 2 herramientas, mi vida comienza a crecer. Mi vida comienza a florecer. Mi vida comienza a cumplir el propósito por el cual Dios me ha puesto aquí. Sean firmes en la palabra del Señor.
constantes en congregar, pero a la vez también no se detengan en crecer, sigan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la lectura y de la oración. Alguien me lo ilustró así en mi vida cristiana al inicio. Orar y leer la palabra es como cuando te subes a un bote y tiene los dos remos. Si lees la palabra, remas con un lado, vas a girar para un lado. Si solo oras, vas a girar para el otro lado. Pero si remas con los dos juntos, oración y palabra, vas a avanzar hacia adelante. Avancemos hacia la meta, que es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y pide, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. A ti no domina el pecado, hay